Sí, pero trátame de tú mejor. Yo me Ah, llamo vale, vale. Urzi. ¿Tú cómo te llamas? Ursi, yo Andy. Andy Ujú. Wilson. Wilson. Pues somos Tauro, el mismo signo, el mismo mes. Él es el 23, yo el 26. Ahí coincidimos casi, ¿no? Sí, Sí, Sí. también. sois Tauro, ¿eh? Sí. Sí. Los Tauro cuesta tomar las decisiones, pero necesitan ir seguro. Pumba. Sí, Como los toros. totalmente, Pumba. claro. Lento pero seguro, ¿no? Una cosa así Vamos a que nuestro tiempo. Sí. Familia, estamos hoy compartiendo un nuevo podcast con una persona bastante interesante, muy maravillosa que hemos conocido hace como un año. Tiene una tienda aquí en Bilbao, pues me gustaría presentarlos a todos ustedes. Siento que tiene bastante información que podría compartir contra todos nosotros. Pues bienvenido al canal, muchas gracias por tu recibimiento, un placer tenerte y pues preséntate a nuestros seguidores quién eres y bueno, por qué la tienda y lo que compartes. Vale, pues yo me llamo Urtzi Itza Sainz y llevo pues 50 años recuperando la lengua vasca, todo lo que tiene que ver con la identidad, la nacionalidad y también la parte espiritual de lo que nos queda de religión vasca en cuanto a mitología. A mí me bautizaron como Viriato, con V. A los 16 años fui a Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca, y puesto que en euskara no hay V, pues puse el nombre con B. Hasta los 24 años fui Viriato con B oficialmente. Luego ya algo así como el 16 de marzo de 1974, pues cambié de nombre legalmente en el intento de recuperar lo que nos queda de la tradición espiritual vasca y euskaldun. Aparte de eso, aquí pues escribo libros y también tenemos la asociación Euskal Nortasuna Elkartea, que se dedica a profundizar en las señas de identidad vasca, que significa que una cosa es ser vasco o vasca, otra cosa es ser euskaldun, otra cosa es ser abertzale, otra cosa, bueno, tiene que ver con la nacionalidad, con la territorialidad, con la euskalduntasuna, euskaltzaletasuna, vascotasuna. Son términos que según en una lengua o en otra, pues no representan exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, no es lo mismo País Vasco que Euskal Herria, que significa Euskararen Herria. Entonces, Euskararen Herria significa el pueblo, la nación o el territorio de la lengua vasca. Durante miles de años, la mayoría de la población ha sido euskaldun. Euskaldun significa que tiene la lengua vasca, no otra cosa. Por eso hay mucha gente que sin ser vasca es euskaldun, porque habla y tiene y utiliza diariamente o mayormente la lengua vasca. A partir de ahí hacemos el documento de identidad vasca, porque estamos diciendo que el DNI que nos obligan a tener es un documento oficial, pero ilegal. Oficial porque los gobiernos tienen la capacidad de hacer eso, que de oficio, es decir, que se use ese documento, pero es ilegal porque todo lo que está en castellano no está o en galego o en euskara, catalá, valencià, mallorquí, que por lo menos son las lenguas oficiales en el Estado español. A partir de ahí, pues este documento de identidad vasca, sí, lo tiene ahí, ¿no? Que tenemos aquí, no sé si se ve, pues lo tenemos ya 39.412 personas y se han hecho de nuevo también casi otras 1.940 y estamos identificándonos con él en todos los sitios donde podemos. Es decir, casi todos los sitios oficiales nos obligan no solo a enseñarles el DNI, sino también a que ellos vean el número y lo que apuntan es el número. Entonces no tiene para ellos valor el que haya unos registros que en Euskadi están impuestos desde 1865, que han estado casi siempre y todavía en muchos casos funcionan mayormente en castellano, en el norte en francés. Entonces ahí hay una ligera pelea de que se nos reconozca que somos seres humanos a todas y a todos, que para eso tenemos nombre y apellidos. Exacto. Y también hacemos documento de extranjeros para que cada vez hay más personas que vienen de fuera de Euskadi, que en un principio son extranjeros. Extranjero no tiene ninguna connotación peyorativa, son fuera del país, porque no solo consideramos que Euskal Herria es una nación, sino que en el Estado español hay 14 naciones y 12 lenguas vivas. Eso sí, no todas con la potencia que tiene el catalá o el galego o el euskara, sino que son más minoritarias y por tanto están desapareciendo. O sea que si yo quisiera tener una de estas, ¿podemos? ¿O cómo sería? Sí, claro, ¿sí? Si somos recientes aquí, ¿no? Claro. Si sois recientes aquí, como dices, hasta 5 años. Yo tengo 8. Llevas 8 años, pero ya para nosotros eres ciudadano vasco. Es decir, porque el Estado les hace esperar a la gente que viene de fuera
10 años y además imponiendo una nacionalidad y una identidad que no existe. Planteamos que la identidad española no existe porque España es un Estado, no es una nación ni una nacionalidad. Las nacionalidades son Galicia, Asturias, pues Cantabria, Euskal Herria, Aragón, Cataluña, País Valencià, Mallorca, hasta os diría que Murcia, Al-Ándalus, Castilla, La Mancha, Extremadura, País Leonés y allí en África que está Canarias, ¿no? Entonces, si llevas más, o sea, aunque no llevaras más de 5 años, también podrías hacer o haber hecho el documento de identidad de extranjeros, que es igual que el nuestro, sirve también para identificarse, lo han hecho 152 personas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay miles de personas que están viviendo en Euskadi y en otras naciones de Europa y no tienen ni un documento que les identifique como seres humanos, ¿no? Entonces, ahí el propio Estado también está incumpliendo, digamos, otra de sus leyes, porque lo primero es reconocerle una identidad a los seres humanos y segundo, reconocerles la identidad nacional que esas personas y esos seres humanos tienen. La propia Constitución española, que en Euskadi, por cierto, no se aprobó en el del año 78, entre la abstención del 20% más o menos del PNV, el otro 20% de abstención natural, más el 10% más o menos de la llamada izquierda abertzale, nos plantamos 20 y 20, no, 30% de la abstención natural en un 60% de la población que no aprobó esa Constitución. Una Constitución que ojalá se cumpliera, porque no se cumple tampoco a nivel de tener un puesto de trabajo digno o una vivienda mínima para que la gente pueda pues resguardecerse del frío y, Claro. y Mira, demás. yo recuerdo hace un año que vinimos aquí, tuvimos una charla y usted nos comentó acerca de cosas espirituales que tuvo, ¿no? En su vida, que tuvo relacionado con maestros espirituales y todo eso. Y quería preguntarle acerca de ese tema de cómo fue sus comienzos o su inicio en el tema espiritual. Ese Y despertar, sí. ¿no? Claro. Ujú. Sí, por mi parte fue principio buscando la salud, a una con el movimiento ecologista potente que hubo en Euskadi en contra de la central nuclear de Lemoiz, que nos costó, no sé si 5 o 6 muertos por ¿En qué ambos año fue eso? lados. Pues ya desde el 74 ya se empezó a organizar una costa vasca no nuclear, una cosa así, una asociación, después ya vinieron los comités antinucleares y ecologistas, y hacia el año 83, por ahí ya no me acuerdo de todos los datos, pero es cuando ya el Estado por fin decidió que no seguía adelante con la construcción, porque mayoritariamente la población de Euskadi dijo que no y hubo manifestaciones hasta de 150.000 personas. Entonces, continuando con la búsqueda de la sanación, pues ya me encontré con el higienismo. El higienismo plantea que un cuerpo, cada ser humano dejado en sus condiciones naturales, tiene la capacidad para regenerarse completamente y recuperar toda la salud, sea cual sea la supuesta enfermedad. El higienismo en principio y en teoría no acepta la existencia de enfermedades, sí de disfunciones, entonces plantea que dejando un cuerpo en su estado natural y en muchos casos como sanación haciendo reposos, ayunos, el cuerpo va recuperando su propia salud perdida. Tengo hechos 4 reposos, ayunos, entonces lo que dice el higienismo es verdad en mi experiencia en una tercera parte. Ya, entiendo. En el año 83 hice un segundo reposo, ayuno, de 7 días, y empezó a venir una gran claridad mental y en el Claro, 84, un ayuno con conciencia, me dice, ¿no? Claro, para hacer un reposo ayuno hay que dejar de trabajar, Ya. hay que dejarse de todos los móviles, sin radios, televisiones y absolutamente todo lo que nos pueda alterar mentalmente. Es como un retiro, ¿no? También. Sí. Sí, es un retiro, Eso, un tal cual. retiro en ¿Y el cómo, que, y cómo se hace? O sea, me interesaría, será muy interesante. ¿Cómo es eso? hombre, históricamente al par que se agrandaba y se profundizaba en la conciencia ecologista y por la salud, de hecho ha habido y hay una asociación que se llama Sumendi, que ha organizado históricamente, se ha organizado en casas de reposo donde la gente iba a hacer un reposo ayuno igual de una semana o 15 días o el tiempo que pudieran para ir recuperando salud. Entonces, de hecho, en broma se decía que se pagaba por no comer. Claro, porque normalmente comemos el doble de lo que necesitamos. Sí. Entonces, no ya solo comer, sino muchas personas se meten todo tipo de productos contrarios a la salud. Sí, no tan sanos o artificiales. Claro. Sí, bueno, yo estoy hablando Procesado también y de tantas todo cosas. tipo de bebidas alcohólicas y el Totalmente. resto de las drogas. Es decir, Claro. cualquier sustancia que produce una Alteración, ¿no? Claro.
no solo una alteración, sino una dependencia, pues son drogas, ¿no? Bien, entonces en el año... A todo esto ya comencé hacia los años 83-84 a buscar por mi cuenta el origen de lengua vasca. Entonces, en la búsqueda del origen de lengua vasca, en la búsqueda de la propia salud y por tanto encontrarme con el yoga, ahí es donde encontré, digamos, un camino para continuar, un camino en el que continúo. Y de hecho todo el mundo sigue buscando. O sea, cada uno desde donde procede, todo el mundo buscamos y nos hacemos esas preguntas de por qué hemos venido, qué es lo que hacemos aquí, a dónde vamos a ir, si cuando nos morimos desaparecemos para siempre o hay otras realidades, otras vidas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en este camino sí que me he encontrado con varias personas que están en contacto con maestros ascendidos, de donde reciben directamente lo que se llama por canalización, la información que necesita el grupo de personas que está haciendo ese curso concreto, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé si os enseñé la otra vez estas cartas, que las he hecho por mi cuenta. Esta persona es mi maestra de tierra. Sí, algo recuerdo. Y se llama Lourdes García Vila. Tiene ya 88 años para 89. Está, de hecho, está en la cama y no sabemos si se recuperará del todo, porque lo que hacen estos seres, como lo hacemos todas y todos en diferentes niveles, es ir chupando su ropa zen, toda la energía negativa que es inferior al amor. Y claro, eso hace que a veces en ellos se produzcan enfermedades. De tanta carga, claro, ¿no? Sí, porque a su vez ya son seres que vienen de otras vidas, siendo preparados por ellos mismos y por otras entidades superiores de las que podemos entrar a hablar. El resumen, porque la cosa es larga, es que la Tierra tiene ¿cómo se llama? Un gobierno espiritual. Sí. Ese gobierno espiritual no va a permitir que acabemos con la Tierra o que haya una tercera guerra mundial en la forma clásica como entendemos la guerra. A pesar de Ucrania y Rusia en este momento, o a pesar de los 63.000 muertos que están cayendo ahora en el genocidio actual entre Israel y yo creo que al final salen todas esas noticias al final para a uno echarle miedo, ¿no? Crear ese miedo en la población, esa preocupación, pero es lo que tú dices, al final no sucede nada, ¿no? Simplemente... Sucede. Bueno, sucede, claro. Lo que ocurre es que venimos a la Tierra con unos contrato, acuerdos ¿no? firmados, unos contratos, como seres humanos, pero es que también, según qué pueblos sean más o menos antiguos, traemos un mayor o menor karma a la Tierra. Dicho de otra manera, lo que yo digo no tiene por qué creerse, claro. Insisto. Pero insisto, solo lo he dicho una vez, pero es que otras veces lo he dicho muchas veces. Entonces, los únicos originarios del planeta Tierra, y no tiene connotaciones racistas, porque alguna vez me han tratado de racista cuando yo nunca he dicho nada de todo eso. Una vez en el año 94 me llevaron a Euskal Telebista y luego la gente, algunos escribían en el periódico en contra de mí cuando yo nunca me meto con nadie. Bien, estamos diciendo que el 20% de la población, más o menos, son los únicos originarios del planeta Tierra y que son los negros. Aunque parezca una tontería y pueda ser risible, por eso tienen la piel negra, porque les ha dado mucho más el sol que al resto. Es decir, todos los demás hemos venido a la Tierra a ayudar precisamente a la Tierra en su evolución y ayudar a los seres de color negro en su evolución. Insisto, nadie está más avanzado ni menos que otro en su grado de evolución, pero sí nos ayudamos unos a otros. De la misma manera que hay personas más altas y más bajas, pues hay personas, digamos, que son más guapas y otros somos más feos, o al revés. Entonces, en esencia, todas y todos somos iguales, pero hay sus diferencias. Bien, entonces, dicho esto, el resumen es que hay 12 primeras razas que llegan a la Tierra de constelación de Orión. Constelación de Orión es eso, pues eso, como la palabra dice, un conjunto de estrellas y demás. Se le conoce como una constelación de invierno, desde octubre hasta marzo. Se ve en el cielo. Cinturón de Orión, ¿no? Es el cinturón de Orión, ¿no? Que son los 3 puntos y ese cinturón de Orión forma parte de lo que lo llama la cafetera, porque hace así, eso es. o sea, como dos triángulos así, ¿no? Bien, pues el dibujo, de hecho, lo tenéis aquí más o menos. Esto es más o menos. Eso es, sí. Esa sí la he visto, la suelo ver mucho. Bien, sí, se ve mucho. Y es curioso porque dicen que las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Sí, ¿no? Sí, hasta lo que yo sé,
Por lo menos las pirámides de Egipto están hechas construidas con tecnología proveniente de constelación de Orión. Y hay un punto, yo no sé muy bien exactamente, pero que da el sol y por la noche Sí. se está conectado con constelación de Orión. Bien, a mí lo que prácticamente me interesa es que la información nos dice, dada por Lourdes García Vila, a través de su propio maestro, es que en constelación de Orión se habla la lengua base. Insisto que esto no se lo cree casi nadie. Claro. Y no hay por qué creérselo. No, claro. Pero estamos diciendo también que judíos, precisamente, palestinos, euskaldunes, los que tú has mencionado, egipcios, y un pueblo de Sudamérica, que estos posiblemente sean o aymaras o quechuas o algún otro, no lo sé quién exactamente, hasta 12 razas o 12 pueblos llegan a la Tierra de constelación de Orión. Para entrar a la Tierra hay una serie de puertas dimensionales. Esas puertas dimensionales no se ven con los ojos físicos. Entonces alguien puede decir, y bueno, ¿tú cómo lo sabes? Pues bueno, hemos hecho varios trabajos debajo, por decir así, de una de las 12 puertas dimensionales que hay en la Tierra, que está a la altura de Cortezubí, que es en el monte donde están las cuevas de Santimamiñe, donde ya pintaron allí hace 36.000 años, y esa cumbre tiene 476 metros, una cosa así. Está la ermita de San Miguel. A San Miguel se le conoce en otras tradiciones como Astar Serán, también se le conoce como Metatron, que significa que estamos hablando de entidades espirituales superiores, entre comillas, superiores en conciencia, sí, se les conoce con diferentes nombres. Todos unos nos han llegado a través de la llamada religión cristiana. Yo planteo que la religión es única, significa volver a unir, religare, y no hay ninguna rama de ninguna religión que invite a nadie a matar. Por tanto, si alguien mata, no lo está haciendo en nombre ni de ninguna religión ni de ningún ser espiritual. Ahora bien, la energía, tanto como la positiva, existe la energía negativa. Claro. Entonces, esa energía negativa es también muy poderosa, tiene mucha conciencia y además sabe que es energía negativa. Por eso se habla, por ejemplo, de Satán como uno de los muchos ángeles llamados caídos, es decir, que en un momento dado evolucionaban y ayudaban en el plan divino para todo el cosmos infinito, y en un momento dado es como que dieron un volantazo y se arrogaron la potestad de hacerle frente a, como lo queramos llamar, da igual como lo llamemos, porque si utilizamos una palabra ya igual nos estamos constriñendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo negativo, donde viene la palabra negro, es lo que más cerca está positivo. Con esto no estamos diciendo que los negros sean negativos, no, que se entiendan las cosas. Entonces, donde mayor luz hay, a su vez donde más oscuridad hay. ¿Por qué? Porque la oscuridad es de todo lo que más necesita la luz. Dicho esto, lo que estamos diciendo es que venimos a la Tierra a cada familia por 7 familias, o sea, perdón, 7 veces a cada familia. ¿7 generaciones? No, venimos a la Tierra muchas veces, pero a cada familia 7 veces. Y venimos por karma. Karma es una palabra sánscrita que significa acción, no significa otra cosa. Entonces venimos por esas acciones que hemos hecho en vidas anteriores, donde a lo mejor no hemos cumplido la única ley que es el amor. Eso lo sabemos mentalmente, pero hay muy pocas personas que lo utilizan. Entonces, cuando hago así, tengo que decir lo siguiente. Todas y todos sabemos que tenemos corazón, pero no lo hemos visto. Sin embargo, sabemos que lo tenemos. Por tanto, tenemos fe. Desde la línea cristiana se nos dice que tener fe es creer en aquello que no se ve. Algo de verdad dice esa frase, pero en realidad el significado profundo de la palabra fe es amor. Bien, entonces estamos diciendo que el corazón tiene 2 ventrículos. Hasta ahí llega la ciencia oficial. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Parece ser que es un torcido, entre comillas, que está un poquitín el derecho más hacia adentro. Esto es bonito y muy interesante. Dentro del ventrículo derecho existe el nódulo Ascoftawara. El nódulo Ascoftawara, que algunos lo han relacionado con el movimiento tic-toc, tic-toc, tic-toc del corazón, y otros también lo relacionamos con eso es un nódulo físico, pero que cabe entre estos 2 dedos que yo tengo aquí apretados, para que nos vayamos haciendo idea de la magnificencia y a la vez de lo pequeño. De lo pequeño que es, sí. De lo grande y de lo pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de ese nódulo está nuestro cristal interno, que es un cristal físico, totalmente puro, totalmente transparente, y he dicho físico, porque a su vez, dentro de nuestro cristal o Cristo interno,
Ujú. es lo mismo, yace la llama trina de nuestro corazón, que significa que hay dentro de ese cristal interno un fuego eterno que arde. Tiene que ver, claro está, con el espíritu. Dicho de otra manera, tenemos el cuerpo físico, este vestido que nos dan Ujú. cuando entramos a la tierra. Sí, cuando Bien, reencarnamos, en ¿no? realidad, esos 9, sí, claro, hay que decir que no Sí. son solo 9 meses de embarazo, sino que son 3 más. Es decir, cuando 3 meses antes de que el matrimonio o la pareja o nuestros padres se unen, el ser, aún en astral, que aún no es físico, claro está, Ya está, ¿no? ya está rondando alrededor del aura de la madre. Entonces son 3 meses más 9, por eso son 12 los planetas, 12 las razas que llegan a la Tierra, 12 las llamadas tribus de Jehová o alguno de aquellos. Los apóstoles también. Qué 12 los interesante eso, ¿no? O sea, apóstoles. que esa alma que aún no está encarnada físicamente ya está en el hogar, ¿no? Cerca, rondando Correcto, de ya está de donde va a alrededor. encarnar, ¿no? Y entonces, por eso muchas veces el ser, viendo lo que después va a ocurrir, decide no nacer o nace muerto. Y esa es la razón de muchos de los abortos, no todos. ¿Por qué? Porque es el plano de cuarta dimensión, donde no hay tiempo ni espacio y por tanto no es un lugar y a lo mejor no hay lenguas preparadas para explicar ese no espacio y no tiempo, ya está viendo que al de 15 o 20 años, por ejemplo, siempre, pues ese matrimonio o esa pareja se divide. Entonces, en esa división, él sabe que va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque lo lógico y lo natural y lo correcto es que los seres humanos estemos por lo menos con los padres hasta los 21 años. Entonces son ciclos de 7 años. De uno, una vez que hemos nacido físicamente, de 1 a 7 necesitamos del padre y de la madre, pero más de la madre. Hasta los 7 años no formamos nuestro propio aura, seguimos formando del aura de la madre, no somos personas completas. De 7 a 14 necesitamos del padre y de la madre, pero más del padre. Y de 14 a 21 necesitamos de los dos para luego ya desarrollarnos como seres equilibrados. Porque lo contrario, entre comillas, sería o que tiramos más para la madre o que tiramos más para el padre. Es decir, o que somos más femeninos o más Masculino. masculinos. Y el objetivo es el Un equilibrio entre claro. los dos para que algún día, si también queremos, si ocurre, pues transmitamos ese equilibrio de los dos polos a la siguiente generación. Y claro, en este caso, imagínate que igual un niño, ¿no? Crece sin la parte más masculina o sin la parte femenina, claro, ahí habría un desequilibrio, ¿no? Normalmente lo hay. Claro. Yo te diría que el 90% de los casos, la mayoría de las veces. Ya. A no ser que también esa experiencia ya está pedida y preparada por el propio ser antes de nacer físicamente. Claro. Por eso hemos dicho que nacemos con una serie de contratos. Entonces, al final de cada existencia física, esta Madre María, es más, antes, la que conocemos como Madre María es un ser de un gran amor y de una gran amabilidad, del mayor amor que podamos conocer, no solo a través de la línea cristiana, sino todas. Aquí tenemos María y, en fin. Bien, entonces nos da, antes de entrar en la parte física, Sí. el mayor abrazo de amor que hayamos recibido. Lo que pasa es que Madre María también, hasta lo que yo sé, es la jefa o la directora, por decir así, de la Junta Kármica. Son los 12 señores del karma y con ella 13, que significa que es la que nos dice, bueno, Urzi, en mi caso, por ejemplo, es un ejemplo, tú firmaste esto y esto y esto y esto lo has cumplido, esto no, esto tampoco. Y entonces, de esta manera, pues no apruebas, pues a repetir curso, simbólicamente. Claro, sí. Que si apruebas, pasas a otro plano. Buenas tardes, una Buenas. preguntita. Buenas. Sí, ¿Un calendario biológico tiene? no. Calendario biológico de repente. De lo de la Virgen María. De la Virgen María y de Sí, la... no, entonces, vale, has cumplido más de la mitad, pues pasas de curso. Que no has cumplido, a repetir. Por eso es que reencarnas, ¿no? O sea, Sí, pero ¿cómo uno, perdón, disculpa que interrumpa, uno antes de morir puede saber si uno ha cumplido con ese contrato, con esas pautas? poder puedes saber, lo cual no significa que siempre lo sepamos. Claro. Es decir, si tú vas viendo que tu alrededor cada vez más es más armónico, que tú te sientes cada vez más pleno, que la gente tuya, sean parientes, amigos, familiares, están más a gusto contigo, estás cumpliendo. Si no es así, pues estás cumpliendo menos. Es decir, ahí está, sería entrar en el grado de la conciencia y de la autoconciencia. Por eso es importante, por ejemplo, algo práctico, cuando hay un problema entre las personas, como con el Sí. marido y la mujer, o la novia, o no sé, el padre, o un vecino, algo tan sencillo como eso. Estamos hablando, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a la izquierda recibe y la derecha da. La izquierda recibe, haya lo que haya, lo transmuta a la hora de pasar por la maquinita del amor
Y lo que devuelve, todavía no ¿no? hemos hablado todo, Ujú. y lo devuelve la derecha. Y la izquierda recibe y la derecha da. Entonces estábamos diciendo, que se me ha olvidado, porque claro, cuando hablamos es difícil mantener una sola línea, ¿no? Cuando hablamos de la llama trina de nuestro corazón, que es al fuego físico que arde, estamos diciendo que solamente a través de ese fuego continuo que arde en nuestro corazón es como podemos perdonar y por tanto podemos amar. Sabiendo esto, esa llama es azul, amarilla y rosa. Azul, amarilla y rosa, que a la vez vienen a ser los tres colores básicos que nos anuncian. Azul, amarilla y rosa. Lo cual indica que ya le engañamos a la mente, o mejor, no nos dejamos que nos engañe, pero ahí es donde vamos a ver si realmente somos seres equilibrados o sea, todavía nuestra mente nos quiere ir llevando de flor en flor, cuando igual ya no lo necesitamos, pero ese es nuestro trabajo y el trabajo de la conciencia y de la autoconciencia. ¿Por qué? Pues porque cuando amamos estamos emitiendo esa llama trina, por eso se llama trina de tres, es azul, amarilla y rosa, y estamos amando a todos los seres humanos que tenemos delante a unos metros concretos. Ojalá algún día lleguemos a darle la vuelta a la Tierra y a todas las constelaciones y a todo el universo infinito, ¿no? Que significa que nuestra obra en general, hasta lo que yo sé, tiene más o menos un grado de ¿cómo se? Eraguiñá, Un rango, ¿no? De alcance. el rango, eso es, de alcance entre 12 y 26 metros, más o menos. Es decir, las personas normalitas tenemos ese grado de alcance, por decir así, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos que el Maestro Jesús, que es uno de los miles de seres que nos han mandado a la Tierra continuamente desde otros planos espirituales necesarios para la Tierra, pues se dice que tenía un aura de 3 kilómetros. Por eso mucha gente le seguía, sin saber por qué le seguía. ¿Por qué? Por la propia vibración que emitía ese ser de amor, Ya. que precisamente era donde le mandaron, al mismo sitio que ahora han matado a 63.000 personas. Lo que nos indica, primero, que ya para entonces ya estaban pegándose. Y segundo, que hasta lo que yo sé, esto por si acaso no lo cojáis al 100%, yo entiendo que ya desde Constelación de Orión ya vienen pegándose. Porque hay que decir otras cosas. Va de mucho más atrás, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, sí. Entonces, cuando las y los Euskaldunak, yo sé que me distancio un poquitín de los temas, ¿no? Pero intento ir al unísono. Para cuando salimos de Constelación de Orión, los Euskaldunak, los que hablamos la lengua vasca o los que hablan la lengua vasca, produjeron o producimos las grandes guerras cósmicas de Orión. Y es por lo que calculamos que estamos aquí en la Tierra como una especie de exilio cósmico. Estamos hablando de que hace unos 15.000 años no eran más de 10.000 personas entre hombres y mujeres, Euskaldunak. Entonces, como habéis preguntado cómo llegó todo esto, porque claro, hay dos lenguas más antiguas que el euskara que yo por ahora he encontrado. Que una es el sánscrito y otra es el irdin. A esto igual os lo dije la otra vez también. Sí, ¿no? me suena, sí. El sánscrito es una lengua que no se ha transmitido ni en general se transmite de padres a hijos, sino se transmite de maestros y maestras a chelas o aprendices o el clásico que está siguiendo a un maestro o a una maestra. Y sánscrito significa la raíz sant, de santo y santa, santorum y todos los santos y demás, significa paz. Por tanto sería san escrito, la paz escrita. Hasta lo que yo sé es la lengua escrita más antigua de la Tierra. Ya se habla de que hace 9.000 años tenía escritos. ¿Sí? Y a la vez es la lengua de los planetas de este sistema solar. Pertenecen ahí, ¿no? Por lo menos, pertenecer no lo sé, pero que es la lengua de los planetas de este sistema solar. Y luego tenemos Irdin, de lo que conozco pocas palabras, que es la lengua de la Confederación de Mundos. Vai, euro bateando caso. Vai. Apa. Vai, Irdin es la lengua de los planetas de la Confederación de Mundos. Tenemos la Tierra, sabemos que le da vueltas alrededor del Sol, pero a la vez alrededor suyo, y al final nos hablaban de 3 movimientos, parece ser que son 7. Hay una cosa importante que no hemos dicho, pero la Tierra ha terminado de dar ese salto a cuarta dimensión, o al menos la Tierra y una parte de las personas o seres concretos que están en esa vibración. Cuarta dimensión significa superación de tiempo, o sea, superación de largo, ancho y alto,
y la comprensión de que el tiempo y el espacio son lo mismo. Es decir, hasta ahora largo, ancho y alto, ¿no? Bien, tres dimensiones. Sí, sí. La cuarta, que tiene que ver con el cuarto generador, el cuarto chakra, donde precisamente cerca está la maquinita del amor, es una prueba de que la Tierra ya ha pasado a cumplir la función que estaba hasta ahora cumpliendo Venus. Venus siempre lo hemos considerado como la estrella del amor, nuestro modelo en cierta medida. ¿Por qué? Porque Venus y parte de su civilización han pasado a quinta dimensión. Ya si hay otro planeta que ha pasado a sexta y hay otro que está o ha pasado ya a séptima. Y cuando los planetas pasan a séptima dimensión, atraviesan físicamente el Sol y comienzan a la salida, por decir así, al otro lado, a crear su propio sistema solar. Y esta es una forma de la comprensión del infinito. Llegará un momento en que la Tierra, o casi todas y todos los pasan o pasemos esa cuarta dimensión. Lo que ocurre es que el 80% de la población no está o estamos llegando a esa comprensión y a esa dimensión, y tendrán que volver, ya han empezado a, como se dice, a inventar de nuevo las lenguas, los idiomas, el fuego, las ciencias en el planeta Columbus que se acerca, Hercolumbus. Que si esta es la Tierra, no va a chocar con la Tierra, pero cuanto más se acerque la Tierra va a hacer así, y en ese hacer así, ¡rum! Y ahí tendrán que volver 26.000 años de nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. Y de momento hoy lo dejamos porque me tengo que ir. Vale, Exacto. pues Pues muchas muchísimas gracias, encantado pues por la información que nos ha compartido. Si así gusta, pues nos puede decir y podemos volver a hacer una segunda parte Sí. Bueno, para cuando pues, queráis. Nada, quedamos otro día y hacemos Sí, una sin segunda problema. parte. Encantado. Que hay muchos temas para hablar con usted, que es una persona súper interesante. Y Sí, nada, bueno. gracias por la oportunidad, la verdad. Yo el resumen os he contado, hombre, luego siempre hay más cosas y luego sobre todo hay que hacer un trabajo concreto.